Tenés que bajar la escalera ahora. ¿No es cierto? No, es que es así porque la señora se lo tiene ganado. Unas pinturas lindísimas. Y hoy trajiste algo que es muy pedido y a todos nos copa mirarlo. Sí, es pedido, tienen dudas siempre en cuanto a cómo entender una gota de rocío. Así que bueno, teoría de gota de rocío. Totalmente. Cuadernito, video, grabadora, algo como para que anotar, apunten la clase. Y sobre distintas superficies, sobre distintas superficies. Y la idea es que sepan un poquito cómo tienen que hacerlas de acuerdo a dónde están posicionadas. O sea, si la superficie es recta, si la superficie tiene una curvatura. La gota de rocío tiene que acompañar la forma del objeto al que se la vas a colocar. Para que parezca real. Exacto, queda totalmente ficticia, ¿no? Fabulosa. Así que bueno, es una... Buenísimo. Bueno, te dejo trabajar y te veo atentamente. Bárbaro, listo. Bueno, entonces lo que les voy a explicar es básicamente la teoría de la gota de rocío. Y ustedes me ven acá que me acompaña una copa de vidrio. ¿Y por qué la traje? La traje porque les comento que la gota de rocío no es más que una teoría de luz reflejada sobre vidrio, sobre una superficie transparente. ¿Qué pasa con las superficies transparentes? La luz... Vamos a hacerla fácil como para que la entiendan, golpea, pero a su vez traspasa. Entonces vamos a tener un impacto lumínico del lado de donde recibimos la luz y luego vamos a tener luz depositada en el lado contrario. Eso es lo que sucede en una gota de rocío. Tenemos la luz depositada en el lado contrario al que recibe la luz todo el diseño. Y esto es simple de entender, vamos a ver en la práctica cómo lo tenemos que realizar. Yo traje aquí un trabajo que ya está seco. Yo les recomiendo que cuando comiencen a hacer la gota de rocío, empiecen a trabajarla sobre una superficie que esté seca. Es más fácil. Es una superficie pintada al óleo, así que lo que voy a hacer es pintar el lugar donde quiero hacer la gota. Lo voy a pintar o lo voy a pincelar con un medium, con un poquitito en este caso de aceite de lino. Una vez que tengo el medium realizado, lo primero que pueden hacer es proyectar la sombra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para proyectar la sombra? Vamos a tomar el color más oscuro que nosotros tenemos en el objeto que pintamos. En este caso son duraznos, y uno de los colores más oscuros de este durazno es este morado que tenemos aquí. Con ese color voy a proyectar la sombra. Entonces, lo primero que hago es proyectar la sombra. Fíjense que el durazno es una superficie redondeada, o sea que yo voy a proyectar la sombra siguiendo esa curvatura redondeada. ¿Ven que queda como muy marcada? Bueno, ¿qué debemos de hacer en ese momento? En ese momento tomamos un pincel limpio y comenzamos a quitar un poco del material. Si la trabajan con óleo va a ser sencilla. Entonces comenzamos a quitar un poco de material de esta manera y empezamos a formar la famosa gotita. ¿Ven? Es como una lagrimita. ¿Por qué desparramo el material? ¿Por qué lo fundo? Porque si no quedaría muy marcada. Primer consejo, y algo que no tienen que olvidar, la gota de rocío no debe de cerrarse en el inicio. ¿Por qué? Porque es agua cayendo. Si ustedes hacen una gota perfecta y cerrada, no va a aparecer una gota verdadera. Una vez que tienen más o menos puesto el color donde lo desean, ese es el momento de utilizar, si desean, un pincel mop. Fundir un poquito la sombra. Tengo esbozado el lugar donde va a ir la gota. ¿Y qué debo de hacer ahora? Tengo que empezar a darle la luz. La luz la podemos dar de dos maneras distintas. La forma en la que yo la trabajo es utilizando una mezcla de blanco de titanio con una pizquita de amarillo. Recuerden que el amarillo sirve para darle calidez al blanco, no para que el blanco se transforme en un amarillo claro. Eso recuérdenlo, el blanco es un color frío y necesita un color cálido. Entonces, con ese tono, empiezo a dibujar la gota del lado de adentro, de esta manera. De esa manera pongo un poquitito de pintura. Este es el momento entonces, una vez que ya tengo la gota, de
intensificar la sombra. ¿Y dónde la voy a intensificar? Donde yo tengo la mayor cantidad de agua, porque si la gota va cayendo, la mayor cantidad de agua la tengo depositada debajo de esta gota. Ese es el lugar donde va a proyectar más sombra. Ese es entonces el lugar donde debo de intensificarla. Y la intensifico en este sector. Ahí es donde intensifico la sombra de mi gota. Vuelven otra vez a prolijarla, vuelven otra vez a fundirla. Que toda la parte que es